Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestras clases. Hoy vamos a trabajar el curso de comunicación. ¿Y cuál es nuestro tema? Estructura de la oración bimembre. Estamos con el tema de la oración, ¿cierto? Ya hemos visto las clases de oraciones, según la actitud del hablante, y bueno, también hemos visto la clase de oración unimembre y oración bimembre. ¿Ok? Entonces hoy nos toca trabajar la estructura de la oración bimembre. O sea, ahí también ya hemos estado viendo un poquito acerca del sujeto y el predicado, pero hoy lo vamos a profundizar un poquito más. A ver, iniciemos. Sujeto. Dice, es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Recuerda que una oración bimembre siempre va a presentar sujeto y predicado. Por eso es que estamos trabajando con estos conceptos. Sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Y predicado es todo lo que se dice del sujeto. También recuerda cómo se reconoce al sujeto, utilizando o haciendo la pregunta ¿qué o quién? Más el verbo, ¿cierto? A ver, vamos a practicar en estos ejemplos. ¿Qué nos dice? Los niños compran solo dulce, ¿cierto? Los niños compran solo dulces. Entonces, vamos a reconocer el sujeto. ¿Qué nos dice? Vamos a hacer la pregunta. ¿Qué compran solo dulces? No está mal, ¿cierto? Entonces, tengo que utilizar quién, en este caso, para reconocer el sujeto, tengo que utilizar la pregunta ¿quién? ¿Quién compra solo dulces? ¿Quiénes compran solo dulces? En este caso, los niños, ¿cierto? Entonces, los niños viene a ser sujeto. ¿Y qué viene a ser compran solo dulces? El predicado. El predicado. Compran solo dulces. Fácil, ¿cierto? A ver, veamos la siguiente oración. Los juguetes vienen dentro de la caja. Voy a utilizar la pregunta, ¿cierto? ¿Qué viene dentro de la caja? Los juguetes. Entonces, aquí estoy identificando al sujeto y al predicado. Recuerda también el sujeto, ¿cierto? Estamos subrayando todo en este caso. Los niños. Los es el artículo y niños es de quien se dice algo, ¿cierto? El sujeto. Entonces, todo esto viene a ser el sujeto. Veamos en el siguiente ejemplo. Pablo y Pedro estudian para el examen. ¿Quiénes estudian para el examen? Pablo y Pedro estudian para el examen. Viene a ser el sujeto. Y el predicado, todo lo que se dice el sujeto, ¿no? Estudian para el examen. Viene a ser el predicado. Recuerda también que en el sujeto, el núcleo del sujeto, ¿no? Viene a ser el sustantivo, ¿no? Y en el núcleo del predicado viene a ser el verbo. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué nos dice aquí? Clases de sujeto. Bueno, el sujeto también tiene sus clases. ¿Y cuáles son? Sujeto tácito, sujeto expreso. Dentro del sujeto expreso también vamos a encontrar al sujeto expreso simple y al sujeto expreso compuesto. A ver, vamos a aprender qué nos dice cada uno de ellos. El sujeto tácito es aquello donde no se nombra, no se va a encontrar al sujeto en la oración. ¿Ok? En el sujeto tácito no se va a nombrar, no se va a encontrar al sujeto en la oración. Veamos. Recibió un premio.
¿Nos dice quién recibió el premio? No. Entonces, esta oración tiene sujeto tácito. ¿Por qué? Porque no lo encontramos dentro de la oración. A ver, pensemos otras oraciones. Visitarás mañana la tienda. ¿Se menciona a quién visitará mañana? No. Entonces, cuando no se menciona el sujeto en la oración, es un sujeto tácito. Otro. Discutiremos ese asunto mañana. ¿Se menciona al sujeto? No se sabe quiénes van a discutir ese asunto mañana. Entonces, también se conoce, cuando no se menciona al sujeto, como sujeto tácito. No se menciona, no lo vamos a ubicar en la oración. Haciendo las preguntas qué o quién, no lo vamos a identificar. Por eso se dice que es un sujeto tácito. ¿Ok? Ahora vamos a ver al sujeto expreso. En el sujeto expreso dice, se va a encontrar, se va a reconocer, se va a mencionar dentro de la oración al sujeto, que puede ser un sujeto simple o un sujeto compuesto. ¿A qué se refiere con sujeto simple? Pues va a presentar dentro de la oración un núcleo, o sea, un sujeto. Un núcleo de la oración, un sujeto. ¿Ok? Y en este caso, veamos aquí. Dice, los niños corren en el parque. Vamos a identificar a los niños. Perdón, vamos a identificar al sujeto. ¿Cierto? A ver, hagamos la pregunta. ¿Quiénes corren en el parque? Los niños. ¿Cierto? En este caso, no interesa si es plural o singular, ¿eh? Solo interesa del sujeto. En este caso, el sujeto es los niños, ¿cierto? ¿Y quién es el sujeto simple? Solo los niños. Ellos vienen a ser el núcleo del sujeto o sujeto simple. Se va a presentar un solo núcleo, un solo sujeto. ¿Qué nos dice el sujeto expreso compuesto? Dice en la oración, se va a presentar, se va a encontrar dos o más núcleos, dos o más sujetos. Identifiquemos en el ejemplo. Dice, Julio y Alfredo participan en el concurso. Entonces, ¿quién es el sujeto? Julio y Alfredo, ¿cierto? ¿Y quiénes son los núcleos del sujeto? Julio, ¿no? Julio vendría a ser el primer núcleo del sujeto y Alfredo el segundo núcleo del sujeto. Entonces, esta oración encontramos un sujeto expreso compuesto. ¿Por qué? Porque va a presentar dos o más núcleos, ¿cierto? Entonces, recuerda, vamos a volver a repasar. La estructura de la oración bimembre. Siempre va a presentar sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? Es de la persona, animal o cosa de quien se dice algo. ¿Qué es el predicado? Es todo lo que se dice del sujeto. Como hemos aprendido en este ejemplo, los niños compran solo dulces. ¿Quién es el sujeto? Los niños. ¿Quién es el predicado? Compran solo dulces. Pero también hay clases de sujeto. ¿Y cuáles son? Sujeto tácito y sujeto expreso. El sujeto tácito es donde no vamos a encontrar, no se va a nombrar dentro de la oración al sujeto. Por eso se dice que es un sujeto tácito. Un sujeto expreso, pues aquí sí se va a clasificar en dos. Sujeto expreso simple y sujeto expreso compuesto. El sujeto expreso es donde sí se va a mencionar, o sea, sí vamos a encontrar al sujeto dentro de la oración. En el caso del sujeto expreso simple, pues va a presentar un solo núcleo, un solo sujeto, como vemos en el ejemplo. Los niños corren en el parque, un solo núcleo.
Mientras que en el sujeto expreso compuesto, pues va a presentar 2 o más núcleos, 2 o más sujetos. Como dice en el ejemplo, Julio y Alfredo participan en el concurso. Núcleo de los sujetos, Julio, Alfredo. Va a presentar 2 o más núcleos. Fácil, ¿cierto? Entonces, no te olvides de resolver la práctica que acompaña a este video y nos vemos la siguiente clase. Chao chicos, cuídense mucho.